todos, vamos a hablar el día de hoy acerca del Islam. Mientras el mundo occidental estaba ocupado con la conversión de todos los pueblos de Europa, todas las tribus germánicas, surge una nueva religión en el próximo Oriente. Una religión que, como sabemos, ha tenido consecuencias centenarias. Su fundador, como será conocido parte de todos probablemente, es Mahoma. Mahoma nació alrededor del año 570. A los 6 años quedó huérfano. Un tío suyo se encargó de él, de manera que se dedicó a cuidar camellos y a viajar precisamente por los camellos. Iba para allá y para acá. A los 25 años se casó con una viuda rica. Tuvo 6 hijos. Se murieron todos excepto una niña, Fátima. Parece ser que pudo haber sido por esto que le entró una depresión, de manera que se retiró a una cueva. Al cabo de un tiempo de vivir en esa cueva, en el 612 anunció que se le había aparecido el arcángel San Gabriel para ser nombrado mensajero de Alá. De modo que, en nombre de Dios, de ahí en adelante, él va a hablar. Conocía, hay que decirlo, la religión cristiana mínimamente y la religión judía. Porque de hecho, los musulmanes o el Islam van a heredar, ¿verdad?, algunas de las ideas centrales de estas dos religiones. La verdad es que tenía escasa cultura. Parece ser que era analfabeto. Sin embargo, eso no le impidió crear una nueva religión. Es muy interesante. Sus primeros adeptos fueron la gente pobre. Se dedicó a la gente más bien inculta porque las altas esferas no le creyeron, no le dieron ningún crédito. De hecho, en algún momento lo vieron como una persona hostil, de manera que lo expulsaron. Él se fue después de la muerte de su tío y de su primera esposa. En el año 619 mueren. Él huye hacia Medina el 16 de julio del año 622. Se considera la fecha fundacional de la era islámica, la Égira. Bien, la verdad es que hasta entonces no tenía mucha popularidad. Lo que había escrito tampoco tenía mucho impacto. Tuvo contacto en Medina con la comunidad judía. Él pensó que, podría ganar adeptos o podrían entenderlo, porque también predicaba algunas cosas propias del judaísmo. Lo que pasa es que se dio cuenta de que su predicación constituía una nueva fe, es decir, no lo aceptaron. Dejó Jerusalén, habiendo estado con los judíos, para irse a la Meca. La Meca ya era una ciudad santa para los árabes. Ahí se encontraba el templo de la Kaaba, K-A-A-B-A. Y se creía que ese templo había sido construido por Abraham. Abraham es un personaje central en la religión judía y en la cristiana. De manera que, de ahí se agarra Mahoma. Abraham, recordarán, vamos a decirlo entre paréntesis, había tenido 2 hijos. Nuestro Señor le había hecho una promesa verdaderamente inmensa. Y no podía tener hijos su mujer, Sara. De manera que Sara pensó que lo más adecuado sería tener un hijo con su esclava, con Agar. Efectivamente tuvo a Ismael. Lo que pasa es que ese no era el hijo de la promesa, no era al que se refería nuestro Señor. Con el tiempo Sara se embaraza. Tiene a Isaac y entran celos de una mujer con la otra. Sara le pide a Abraham que expulse a Agar. Efectivamente Dios le dice que se deshaga de ella. Abraham, preocupado por su hijo, porque no deja de ser su hijo Ismael, recibe la promesa de nuestro Señor de que sería el padre de un gran pueblo. Bien,
Con el tiempo, Ismael se casó con una mujer egipcia y de él nació una gran descendencia, el pueblo de los ismaelitas, hijos de Ismael. Así como de Isaac nació Jacob y el pueblo de Israel. Y curiosamente, de ahí viene también parte de la enemistad entre los judíos y los musulmanes. Bueno, pues Mahoma se dedica a fundar una religión netamente monoteísta, que es lo propio del judaísmo y lo propio del cristianismo. Lo que pasa es que cuando se entera de la doctrina de la Santísima Trinidad, se dedica a condenarla. Condena al cristianismo como politeísta. Eso es uno de sus grandes errores. Otro es que confunde, y en este sentido pues todos los seguidores de Mahoma, confunde la adoración que nosotros debemos a Dios, que rendimos a Dios, con la veneración. Nosotros veneramos imágenes y las veneramos precisamente pues por la talla que tienen, por la categoría que tienen la Santísima Virgen, San José, los santos. Bien, pues esa diferencia entre adoración y veneración no la entiende, de manera que pues tacha de politeísta, de idolátrica a la religión cristiana. Bien, otra de las características de los musulmanes es que habrían de extender su religión por medio de una lucha. Ciertamente es una lucha interior para hacerse santos, pero una lucha también exterior, es decir, matar al infiel. Le promete Mahoma al que muera por esta causa una gran recompensa. Sigue en el libro del Corán. El Corán son una serie de afirmaciones que según esto le dictó el arcángel a Mahoma y por tanto sería un libro inspirado. Bien, como decíamos al principio, él no tuvo mucho éxito, no tuvo mucho pegue. De hecho, pensaron que estaba loco. Poco a poco fue ganando prestigio. Se instaló en Medina y ahí se convirtió en un caudillo no solo religioso, sino también político y militar. De manera que empezaron a haber una serie de enfrentamientos entre Medina y la Meca. Y finalmente, pues consiguió la conquista de esta última ciudad en el año 630. Bien, bueno, pues Mahoma siguió su vida, ya curiosamente tenía muchos seguidores, se casó y se volvió a casar y se volvió a casar, parece ser que hasta con 12 mujeres, 9 de ellas al mismo tiempo. Bien, en el santuario de la Kaaba hay una piedra negra que fue consagrada inmediatamente a Alá, de manera que es un lugar santo, sagrado para los musulmanes. Poco antes de morir, Mahoma realiza una peregrinación desde Medina, que es donde se había instalado, hasta la Meca. Y esto deja una tradición para todos los musulmanes que buscan hacer esto al menos una vez en su vida. Bien, bueno, pues los 2 últimos años de la vida de Mahoma, el Islam se extiende con una velocidad vertiginosa. Unifica una serie de tribus paganas que habitaban en aquel territorio. Convirtió a una serie de tribus belicosas, pueblos árabes, de manera que les imprime un ideal, que es precisamente extender la religión musulmana, el Islam, de manera que hace pues estragos, ¿no? Una expansión sin precedentes. Al morir Mahoma no tiene sucesor, de manera que, y esto es muy propio de los musulmanes, son acéfalos, o sea, cada comunidad, cada región va teniendo una cabeza y según lo que vaya diciendo esa cabeza, en base a eso es a cómo viven, ¿no? O sea, de manera que hay unos pues, que pueden ser más belicosos y otros pueden ser más tolerantes. Bueno, se disputan la sucesión y de ahí que surjan los distintos califas. Y los distintos califas van estableciendo distintos califatos en los territorios conquistados.
Bueno, pues tenemos que bajo la bandera verde de la media luna se dirigen a los 4 puntos cardinales. Se puede decir tanto como los cristianos, con la diferencia de que los cristianos iban convirtiendo por medio del amor, mientras que los musulmanes van convirtiendo por medio de la espada. Decíamos, se extendió con muchísima rapidez, se extendió, hay que decirlo, por el territorio cristiano. Ya hemos puesto distintos mapas de cómo había ido creciendo el cristianismo. En algún momento creció en todo el ámbito del Imperio Romano. Después, cuando se desmoronó el Imperio Romano, y como hemos hablado en las lecciones pasadas, pues se fue eso evangelizando Europa, bueno, pues, y el norte de África. Bueno, pues poco a poco Mahoma consigue que su gente domine Egipto, Palestina, Mesopotamia, Siria, Persia, el norte de África, desde el Suez al Atlántico, y en el año 711 cruzan el estrecho de Gibraltar, toman posesión de la península ibérica. Bien, podrían haber seguido, podrían haber conquistado toda Europa. Lo que pasa es que cuando cruzan los Pirineos se topan con el rey de los francos, Carlos Martel, que los detiene en la famosísima batalla de Poitiers o Poitiers. Bien, curiosamente, hacia el mismo tiempo en el que Carlos Martel vence a los musulmanes, pues eso, al sur de Francia, tiene lugar una derrota en Constantinopla de los musulmanes, de manera que hasta ahí quedan. Y al final, pues tendremos un mundo, el mundo conocido, dividido en dos. Los musulmanes, ¿no? Pues el Oriente, Próximo Oriente, norte de África, hasta la península española, y luego pues toda Europa, Rusia, ya habíamos hablado de las tribus escandinavas, cristianas. Bien, los musulmanes en todas esas tierras cristianas que fueron conquistando, al final, porque el cristiano también es monoteísta, fueron sometidos, fueron sojuzgados. Es decir, no los mataron a todos, pero sí les exigieron cierto tributo. De manera que, pues sí, al final conviven musulmanes con judíos, con cristianos en todas esas tierras, corriendo una suerte muy distinta. Hay quien es pues más tolerante, hay quien es menos tolerante. La suerte más triste fue la que sufrió la África latina, las tierras, por ejemplo, de San Agustín. Aquello terminó por extinguirse. Bueno, pues tenemos el mundo hacia el siglo VII dividido por aquellos que siguen la cruz de Cristo y por aquellos que son dominados por la media luna. Bien, y como sabemos, las consecuencias del Islam llegan hasta nuestros días. Aquí lo dejamos, si bien no es historia de la Iglesia, sí que eso pone una amenaza muy fuerte a todo el cristianismo. Muchas gracias. Aquí termina esta lección y no quiero dejar de invitarte a suscribirte al canal. Vas a encontrar cursos sobre la fe, la moral, los sacramentos, la historia de la salvación. No dejes de compartirlo. Muchas gracias.